Hola guitarristas, hace un tiempo hice un video sobre el secreto detrás del sonido de Stevie Ray Vaughan. El día de hoy vamos a hablar de algo muy similar. Vamos a hablar sobre cómo alcanzar el sonido limpio, tan nítido que él tenía, sin la necesidad de invertir en equipos muy costosos como amplificadores de tubos muy grandes o guitarras custom shop eh, o vintage. Si te interesa este tema, acompáñame. Stevie Ray Vaughan fue un guitarrista muy conocido por su tono, por su forma de tocar y el excelente sonido que lograba sacarle a la guitarra. Una de las características era ese sonido limpio, tan nítido que él tenía. Este sonido, aparte de provenir, como siempre digo, de sus manos, provenía en una buena parte también de sus amplificadores y de la manera como los utilizaba. Él acostumbraba a preferir amplificadores Marshall y Fender con mucho headroom. ¿Qué cosa significa que estos amplificadores hayan tenido mucho headroom? El headroom es la capacidad que tiene un amplificador de no distorsionar a pesar de que tú vas subiendo el volumen, ¿no? Él podía subir mucho volumen a sus amplificadores y mantener ese sonido limpio. Pero no siempre tenemos la capacidad de tener o de comprar un amplificador con estas características. Entonces, ¿cómo podríamos replicar ese sonido con amplificadores un poco más comerciales o de uso un poco más común? Bueno, yo tengo un truco y es utilizar un compresor. Si no has oído sobre lo que es un compresor, básicamente es un pedal que te permite modificar la señal que la guitarra está enviando al amplificador, comprimiendo los picos dentro de las frecuencias y tiene un volumen y te permite ensanchar ese volumen de tal manera que cuando tú tocas da la sensación de que el sonido es más grueso, de que el sonido es más brillante también en muchos casos. Alguna vez un amigo me dijo, es como si tocaras con cuerdas de mayor calibre, ¿no? Entonces es una forma interesante de engañar al amplificador, por decirlo así, y de recrear el sonido que él lograba obtener de una manera completamente distinta a la que él utilizaba realmente. Veamos cómo suena. Muy bien, este es el sonido de mi Stratocaster con este amplificador Marshall. Estoy en el canal limpio, en el canal clean, y suena así. ¿Qué pasa si agrego el compresor? Muy bien, analicemos de dónde venía el sonido limpio de Stevie Ray Vaughan. Como dije, él utilizaba amplificadores con mucho headroom y los utilizaba con mucho volumen, porque para eso es un amplificador con mucho headroom, te permite subir mucho el volumen y mantener ese sonido limpio. ¿Okay? Una característica que tienen los amplificadores de tubos es que cuando tú vas subiendo el volumen, comienzan a comprimir un poco más. Si tú tienes el día de hoy un amplificador a tubos, probablemente estás utilizándolo con un volumen bastante bajo en tu casa, porque te habrás dado cuenta que tiene mucho volumen. Y el utilizar el volumen más bajo hace que el sonido no se llene tanto. ¿Okay? Cuando tú subes el volumen más allá de la cantidad de volumen como tal, te vas a dar cuenta que algunas de las frecuencias comienzan a aparecer y se comienza a sentir el sonido mucho más lleno. El compresor te permite generar ese mismo efecto sin la necesidad de elevar
el volumen. Ahora vamos a hablar específicamente sobre el pedal, ¿de acuerdo? Normalmente un compresor, bueno, puede venir con diferentes tipos de perillas para ajustar, pero muy a grosso modo vas a tener una perilla de volumen, vas a tener una perilla que te permita medir qué tanto estás comprimiendo la señal, vas a tener una perilla que te permita decidir si lo que quieres es comprimir toda la señal de manera sincronizada, por decir así, tanto los graves como los agudos, o si quisieras enfatizar más los agudos y comprimir más los graves, o viceversa, enfatizar más los graves y comprimir más los agudos. Y por último, bueno, mi compresor tiene una perilla que se llama ataque, que tiene que ver con qué tan rápido actúa la compresión sobre el momento en el que tú estás tocando, ¿no? De repente, si tú tienes un compresor de una marca diferente, puede ser que algunas de estas variables cambien. Por ahí he visto que algunos compresores, en vez de la perilla de compresión, tiene una perilla que se llama sustain, pero finalmente hace el mismo, digamos, cumple la misma función. Puede ser que algunos nombres de las perillas cambien, ¿no? Pero a grosso modo eso es lo que vas a tener. ¿Qué es lo que yo he hecho aquí? Yo he mantenido el énfasis de manera equivalente para los agudos como para los graves. He tratado de utilizar un volumen más o menos similar al del amplificador. Y lo que sí he hecho es darle más o menos un 75% a la compresión. En este caso, esto es la configuración que yo he utilizado para este amplificador. Quizás si hubiera utilizado el otro, o quizás si hubiera utilizado uno totalmente distinto a los que tengo acá, necesitaría cambiar las variables. Pero muy a grosso modo eso es lo que yo he estado utilizando acá. Y si tienes un compresor, es posible que no lo hayas aprovechado mucho. Yo tuve este por mucho tiempo y lo usé muy poco. Sé de muchas otras personas, otros guitarristas que jamás en su vida han tenido un compresor. Entonces, ya sea que lo tengas y no lo hayas utilizado mucho, o que no lo tengas, quizás este es el momento de tener uno y poder aprovecharlo. Si bien Stevie Ray Vaughan, quizás, no sé, no creo recordar que él haya utilizado compresión entre sus pedales, pero puede servirte a ti, si es que tú no tienes los equipos que él tenía, o si es que tocas en tu casa y necesitas llenar más ese sonido de tu guitarra. Espero que este video les haya sido útil y que puedan alcanzar ese sonido o ese tono que ustedes están buscando. Hasta la próxima.